Bueno, formalmente, Dios te bendiga, Diego. Espero que se sume alguien más luego. Vamos a estar comenzando esta eh, sexta clase formalmente. Ya eh, quedan nada más que dos clases para terminar la materia. Y tocaba en esta unidad, en la unidad 6 hablar acerca, y es lo que ustedes vieron en el video, de sociología política, particularmente de lo que tiene que ver con desarrollo y cambio social. No sé si pudieron ver el video, hacer las lecturas, si tienen alguna duda que les haya quedado, alguna consulta antes de avanzar que quieran plantear, lo primero que le llamó la atención. Bueno, a mí lo que me llama la atención es algo que no entendía muy bien y precisamente quería preguntarle ah, si nos podría explicar un poquito más cómo es que la sociología y la democracia ¿cómo se llama? Están como en conflicto. No, no alcanzo bien a tener bien claro. ¿A qué te referís por conflicto? O que no, en el video mencionaba usted que Ujú. no están en de acuerdo, como que ah, no siempre han estado Ok. como, como comprendiéndose, ¿no? Como que la sociología, ah, Ujú. como que siempre le está buscando a la democracia, por decirlo así, ¿no? En un término coloquial, su lado flaco, ¿no? Porque dice de igualdad, de que todos tengamos las mismas oportunidades, pero a la vez la sociología nos hace entender que pues, realmente la sociedad no se da eso completamente. Sí, en realidad la sociología política estudia la sociedad partiendo básicamente de la teoría del conflicto, ¿sí? Y si uno se detiene a pensar en los grandes hitos de la historia del hombre, siempre que sucedió algún hecho sociológicamente relevante o incluso para la historia de la humanidad, pensemos en todas las revoluciones, sea cual sea, ¿sí? Desde, no sé, desde los griegos con Atenas y Troya, pasando por los romanos hasta, no sé, la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución americana, las nuestras, las pujas de clases de poder, ¿sí? Ahí entran los sindicatos, todo lo que tiene que ver con reestructuraciones, no sé, la crisis de 1930, cualquier hito así importante que uno vea, las guerras mundiales, siempre va a haber que surge precisamente a partir del conflicto, ¿sí? Lo que detona esa modificación, así sucedieron todas las guerras de independencia de nuestros países, ¿sí? A partir de una clase insatisfecha, oprimida, que tiene problemas serios económicos, que necesita un reposicionamiento de su clase social como para tener mayor disponibilidad y acceso a bienes concretos. eh, Paulatinamente eso se va como si fuera la levadura con la masa, se va expandiendo hasta que finalmente se produce el hecho conflictivo en sí. Entonces, lo que va a decir la sociología es que permanentemente se da, nos demos cuenta o no, esa lucha de poder entre distintos actores sociales. ¿Sí? El empresario que en líneas generales quiere pagar poco, el obrero que quiere cobrar mucho, el político que quiere eternizarse en el poder, el votante que quiere cambios, ¿sí? El pastor que hace 60 años que es pastor de la iglesia, la congregación que pide un cambio, ¿sí? Siempre hay mecanismos
en los cuales detrás de lo que nosotros vemos así a simple vista hay luchas de poder. Hasta acá estamos. Lo que hace la sociología es tratar, la sociología política es tratar de descubrir esos engranajes que no se perciben a simple vista y que ocasionan o que terminan detonando, ¿sí? Esa revolución, ese conflicto, ese choque, esa modificación de pautas sociales. A ustedes se van a acordar, hace un par de años atrás, no sé, fueron por las redes sociales que cayó el gobierno autocrático de Egipto. Hace un par de meses atrás nadie hubiera pensado que Maduro iba a terminar preso en una cárcel de Nueva York, ¿sí? Eh, Todo fruto de descontento social, de situaciones que llegan al límite y de mecanismos de poder que van reaccionando entre ellos. Entonces, la sociología política se encarga precisamente de eso, de tratar de descubrir esos mecanismos y darle racionalidad al conflicto como cuestión de manejo sociológico. ¿Sí? Entonces, no es que choque con la democracia, lo que hace la sociología desde el punto de vista teórico es decir que siempre va a haber desigualdad. Nosotros los cristianos diríamos fruto del pecado original. Siempre va a haber pujas de poderes, ¿sí? Empresarios, sindicatos, políticos, votantes, financieros, endeudados, ¿sí? Entonces, esos distintos niveles de conflicto, que a veces son grandes y a veces son menores, ¿sí? Son los que en el fondo terminan mostrando o reflejando que en definitiva el mundo feliz, el hecho de que todos seamos iguales, que tenemos las mismas posibilidades y los mismos recursos y el mismo acceso funciona hipotéticamente bien en la teoría, pero después en el cable a tierra es muy difícil de que esto permee, por un montón de razones, no porque lo genera el Estado, sino muchas veces por el propio no hacer de las personas, por mecanismos de corrupción, que eso es muy común en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, lo que hace la sociología política es analizar eso y cuando uno termina de analizar eso, se da cuenta que desde Caín y Abel a Caín y Abel ahora, es muy difícil, ¿sí? Mecanismos que aseguren, no sé, el mismo acceso a la educación, por decir algo. El cristianismo en ese sentido va a ser rupturista, porque es en el único lugar, así debería ser por lo menos dentro de la iglesia, según la palabra, más allá de que se dé en la práctica o no, en Cristo es en el único ámbito en el cual no hay diferencias, en el cual todos somos iguales y en el cual todos tenemos exactamente el mismo beneficio, que no es ni más ni menos que la salvación eterna como consecuencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Como dicen por ahí antes de pasarle a José, fuera de Cristo, lo único que termina igualando a las personas es literalmente la muerte. Hasta tanto eso llegue, hay diferencias, matices, rivalidades, conflictos, y así se fue desarrollando y formando la sociedad hasta que la conocemos al día de hoy. No sé si eso contesta tu pregunta. Estás muteado. Oh, es que Weber Ujú, menciona que la democracia es demagogia, ujú. casi en términos equivalentes, ¿no? Digo, entonces, hay una democracia que la práctica, pues, Es que en realidad lo que Weber va a decir es que Eh, como todo sistema de gobierno, tiene defectos y mal ejecutado o entendido, causa problemas. Entonces, lo que empieza como democracia muy fácilmente, termina desnudando ambición de poder, luchas de poder, intereses personales.
nosotros asimilamos, no sé, los populismos a la izquierda, pero también hay populismos de derecha. ¿Ustedes piensen que Hitler ganó las elecciones en Alemania de manera democrática? ¿Sí? Entonces, el problema es la democracia, ¿no? El problema es el uso que se le dio al sistema en sí. Entonces, lo que Weber examina es que en el fondo cualquier sistema de gobierno es imperfecto y que en definitiva termina dependiendo del uso que le den los hombres a su propio arbitrio. eh, un gobierno democrático que es reelegido y que se quiere perpetuar en el gobierno va a violar sistemáticamente el sistema democrático, aunque después, por medio de fraude y un montón de cosas, quiera hacer instalar que es elegido democráticamente. Pensemos en Venezuela, ¿sí? Pensemos en Cuba, que hay elecciones, qué decir. ¿Sí? Entonces, el sistema en sí, desde la teoría, no está mal, el problema es que el hombre sí es malo. Entonces, por eso a veces es medio ingenua la postura incluso de los cristianos, ¿no? Que votamos gente que sabemos que es impía, que no conoce a Dios y esperamos resultados positivos. O sea, alguien que no conoce a Cristo nunca va a poder va a poder actuar bien. José, levantaste la mano hace un rato. Ah, sí, profesor, muy buenas noches a usted y a todos. Este, yo viví 43 años, entonces, ¿si me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Ok, yo viví 43 años en los Estados Unidos, casi toda Ujú. mi vida, y he visto muchos cambios. Yo estoy muy metido en lo que es la política y siempre estoy al día con todo eso. Y he visto muchos cambios de pasados presidentes en los Estados Unidos, pero nunca viví o fui parte de una época horrible para mí, pues, con todo respeto, si alguien apoya a Trump, mis respetos, pero nunca viví una época tan horrible para mí de lo que se está viviendo en los Estados Unidos ahorita. Es un caos completamente, una división entre las masas, incluyendo la mayoría de los cristianos que lo apoyan a él. Algunos pues ya se están retirando, están viendo que no era lo que él presentaba ser, ¿verdad? Al principio, porque creo que ahí fue donde se jaló la mayoría de cristianos y votaron con Claro. él. Pero algunos de ellos, obviamente, se están dando cuenta que este tipo no es quien decía que él era. Eh, pero mi punto es cómo la historia va perdón, y no solamente está causando un caos internamente en los Estados Unidos, sino que externamente con los países que supuestamente eran muy aliados de Estados Unidos. Y estamos viendo divisiones y ya no es el país al cual se respetaba mundialmente. Y hay presidentes que se burlan de, de este señor y al burlarse, pues se burlan de América, de Estados Unidos. Entonces, me pregunto yo, ¿no? ¿A dónde vamos como país? Porque ciertamente yo amo los Estados Unidos, yo viví toda mi vida ahí. Y nací por Guatemala, donde estoy ahorita, pero mi vida, mis hijos, mi todo es los Estados Unidos. El idioma, las costumbres, la cultura, todo eso lo asimilé yo. Y me envolví mucho en esto, lo que es la política, en lo que es Ujú. lo social y todo. Y, y no me gusta lo que está pasando con mi país, pues, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de sociología, usted estaba explicando que hay gobiernos que van y que vienen y que pues esto ha pasado siempre como forma Ujú. de ciclo, ¿no? En los diferentes momentos de la historia, ¿ah? Desde los imperios romanos y todo hasta aquí, hasta allá, hasta la fecha del día de hoy. Entonces, pero creo que lo que está viendo los Estados Unidos, este, este caos, porque para mí es un caos, políticamente hablando. ¿Cómo lo irá a escribir la historia aquí a unos 20, 30 años para los que sufrieron y vieron todo esto? Esa sería mi pregunta o mi Mm. comentario. Ok. A ver, yo en realidad hace poco que estoy aquí, no conozco mucho. Cierto es que desde el punto teórico yo no hablo de temas políticos, pues no conozco. Como docente debería tener cierta noción. Si hablo es a título personal y no es el fin de la clase. Lo que yo sé es que hace poco yo escribí un artículo sobre Latinoamérica sobre eso. Eh,
la gente a veces vota de manera pendular, ¿sí? Y pasa de un extremo al otro y ese movimiento pendular obedece generalmente, sea americano, europeo, latinoamericano, asiático, australiano, la gente en el 80% de las veces vota de acuerdo a su bolsillo, no sé cómo decirle, a su realidad económica, ¿sí? Y a cuánto ni siquiera en base a las promesas que hicieron los políticos, pues la gente para eso tiene mala memoria. Prefiere tolerar algo que sabe que es malo, pero que le da cierto bienestar económico, que algo bueno, que, no sé, como Argentina ahora, que sí es lo que conozco. Sí, todo el mundo dice lo bueno que está haciendo Milei las cosas, lo cual en la macroeconomía es cierto, pero todavía eso no llegó al día a día de la gente y ahí van. Entonces hay detractores, ¿no? Pero nosotros como cristianos, más, y teniendo en cuenta que, bueno, que muchos, por lo menos lo que yo escucho, ¿no? De muchos cristianos que se hastiaron con actitudes demócratas de la ideología de género, de los baños mixtos en los colegios y todo ese tipo de cosas. Entonces, más allá de esos movimientos pendulares, nosotros como cristianos tenemos que tener claro es que la realidad de transformar a las naciones, sin cambiar a las sociedades, a nuestras comunidades, cuando uno ve el esquema bíblico, el modelo trazado por Dios, no cae en manos de políticos, cae en manos de la iglesia. El problema es que si la iglesia no cumple su ministerio, hay menos posibilidades de transformación social real. Entonces uno va dependiendo de los egos de los distintos políticos de turno, cuando en realidad la verdadera transformación el único que puede darle es Jesucristo. Entonces, en mi microcosmos, ¿sí? En mi comunidad, si los cristianos hicieran lo que tienen que hacer más allá de las leyes y del contexto, la gente experimentaría modificaciones más significativas, o porque se ayudan entre sí, o porque acceden a una mejor educación y fomentan eso. Pero ustedes tengan en cuenta que hubo reyes prominentes en la Biblia, pero el único que puede transformar vidas es Jesucristo. Mm. Y sin transformación individual no hay transformación social. Tan simple como eso. Entonces, siempre más allá de la vertiente u óptica política que cada uno tenga, terminamos en manos de hombre y la Biblia es clara, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, los cristianos, dicho sea de paso, a veces vivimos en un microcosmos muy particular, donde más allá de lo que pasa afuera, Dios nos termina bendiciendo, nos termina prosperando, Dios nos bendice, podemos ver su mano a diferencia del resto. Pero eso, la idea eso era lo que tuvo que haber hecho Israel, proclamar que Jehová era el único Dios verdadero y que las naciones tenían que cumplir el pacto. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, enseñar que solamente hay esperanza en Jesucristo. Entonces, todo lo demás es parte de este mundo convulsionado y que yo lamento decirles, pero si ustedes leen Mateo 24 y 25, cada día va a ser peor porque las señales de los tiempos finales se tienen que cumplir. Entonces, si hay algo que se cumple es la Biblia. Entonces, eso no tiene vuelta atrás. Y sí es cierto que también las personas a veces, no a veces, generalmente, y esto es así, en cualquiera de nuestros países o en este o donde sea, la gente vota básicamente en función de tres cosas: su economía, su seguridad personal y si es cristiano, va a tratar de ver a ver si en el discurso el candidato A o B dijo algo relativo a valores cristianos. Pero aún así eso queda relegado al tema económico y al tema de seguridad personal o familiar. Por eso ustedes van a ver que en nuestros países los candidatos evangélicos tienen tan pocos votos, porque ni los evangélicos los votan.
salvo en países muy concretos como Honduras o Guatemala, o Brasil, donde hay mayor cantidad de evangélicos en el mundo político. Pero aún así eso tampoco garantiza nada. Una cosa es decir que yo soy cristiano y otra cosa es vivir como cristiano, son dos cosas diferentes. ¿Alguna otra pregunta que les haya quedado? Profesor, buenas Bien. tardes a todos. Hola. Hablando sobre eso pues del presidente, y pues sabemos que ningún presidente puede gobernar, realmente no fuimos hechos para gobernar. Eh, en este caso, como uno como sociedad, hablando pues que somos cristianos, si hay un presidente eh, y digamos la gente no le gusta a ningún presidente, uno al no votar está haciendo, o sea, en este caso, ¿cómo? Es que no puedo entender cómo puede mirar Dios el no votar o el votar por alguien. El no votar, está bien no votar cuando a uno no le agrada un presidente y dices, prefiero no votar, o ahora sí que agarrar de lo peor lo mejor. No sé, eso depende de cada país. Yo hablo en Argentina. Si yo voto en blanco, ¿sí? O no, no, técnicamente le suma al que más votos tiene. Si yo quiero no votar, en definitiva, no tengo que concurrir a votar, aunque después me cabe alguna multa, ¿sí? Cuando tenga que hacer, no sé, un trámite ante el Estado, Ujú, si verifican que yo no voté, o tengo que impugnar mi voto para que no cuente. Esto es, pongo dos boletas de distintos partidos o voto, señalo en la boleta electrónica a dos personas diferentes y se anula el voto. Pero en realidad, eh, lo que la Biblia dice es que yo tengo que orar por los que nos presiden, porque nos gusten o no. ujú, Los que están presidiendo en el contexto de que Dios sigue sentado en su trono es porque en definitiva Dios permitió que gobiernen, ujú, más allá de la necesidad de los pueblos que siempre afecta, pero es porque Dios lo permite. Nadie puede llegar a la presidencia de la República si Dios no lo permitió, ¿sí? ujú, Ahora, yo puedo votar o anular mi voto perfectamente. Si yo no voy a votar a alguien nunca que diga que odia a Jesucristo por decir algo en un extremo, ¿sí? ujú, O, no sé, que como los musulmanes, que digan que está bien la poligamia y casarse con nenas de 9 o 8 años. ¿Sí? Qué sé yo. Sin embargo, en Inglaterra votan alcaldes y gobernadores musulmanes. Entonces, uno tiene que ser criterio. Yo voto siempre con la anteojera de la Biblia. ujú, Aquel que pareciera ser que tiene más fundamentos cristianos va a gozar de una mayor simpatía. Y si no lo encuentro, no votaré o anularé mi voto, porque ujú, si no, no se olviden que hay formas también de consentir el pecado. claro. Si yo les digo, con el respeto en el ejemplo, Diego hizo tal cosa, y ustedes escuchan ese chisme y no me dicen, no, 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 no. Si vos me vas a hablar algo de Diego, tiene que estar Diego presente como mínimo, si no, no te escucho. Ahí yo corto el chisme de raíz. Ahora, si yo lo escucho y después, no sé, Alicia le dice a Lorena, no sabés lo que dijo el profesor de Diego, en realidad, más allá de potenciarlo, yo termino siendo cómplice de ese pecado. Entonces, Ujú, es tan pecado el no cortar el pecado como admitirlo o facilitarlo o quedarse callado. Ustedes piensen, ¿no? En el profeta Natán. O sea, él tenía todo por perder. Esta es la verdad. Entonces va Natán y le dice al rey David, necesito tu consejo. Y le dice, mira, se acuerdan, conocen la historia, el pasaje bíblico. Había un hombre que le llega de visita a forasteros,
y era rico y tenía ganados y estaba bien económicamente, pero fue y robó la única oveja que tenía uno de sus siervos y esa única oveja que él tenía la sacrificó y con eso pagó la fiesta y el alimento para todos sus invitados. ¿Vos qué harías? Y se acuerda, ¿no? El rey Ujú, David entra en pánico, tiene que devolverle 20 veces o 40 veces lo que le quitó. Primero dice debería morir y una vez que David se desahoga por lo que había pasado, el profeta lo mira y le dice, bueno, ese sos vos, ¿no? O ujú, sea, eh, hay que pararse delante del rey y decirle, rey, usted está en pecado, como hizo Juan el Bautista con Herodes, como hizo Pedro y Juan con el Sanedrín, ¿sí? En realidad la iglesia sirve para voz profética. Ahora yo pastores en este país de habla hispana, porque yo todavía no hablo bien inglés. Yo no escucho predicadores en Estados Unidos que digan esto está mal y esto es pecado, refiriéndose al gobierno, por decir algo, o en cualquiera de nuestros países. Entonces, la responsabilidad de la iglesia es la de denunciar el pecado y la responsabilidad de la iglesia es trabajar para evitar que ese pecado crezca y la otra responsabilidad es de que los jóvenes se formen, se preparen y tengan y adquieran valores cristianos para que en algún momento puedan estar en puestos de gobierno y de influencia. Entonces, esto funciona así, no hay mucho más. Pero repito, cada día va a ser peor. ¿Dudas? Tengan en cuenta que nos quedan 2 martes, ¿sí? Clase 7, clase 8, ¿sí? Hoy es algo así como 5. Quiere decir que el martes 19 terminamos esta materia y el lunes 25 a más tardar yo espero recibir todos los trabajos. lunes 25 de mayo, ¿verdad? Sí, sí, Mm, Gracias. correcto. Y ahí se cierra la materia. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No. En el video se mención Sí, dime, de la dime. herencia que nos ha dejado la reforma protestante a nosotros como Sí. creyentes y hacía mucho énfasis. Ujú. Correcto. Vos que empezaste la primera pregunta hablando de la democracia. Nosotros le solemos atribuir a Montesquieu, a su famoso libro El espíritu de las leyes, el sistema republicano de gobierno y las bases de la democracia y del sistema representativo republicano. Pero en realidad Montesquieu se inspira en el siglo XVII en alguien llamado John Locke, que era un protestante inglés, allá por el 1600, que es el primero que va a empezar a sentar las bases de lo que va a ser el sistema democrático como lo conocemos hoy nosotros. Montesquieu le da un nivel más de estructuración teórica, digamos, pero repito, no es que yo lo diga así con fanatismo ni mucho menos. Eh, pero gran parte de todas las principales eh, legados que conocemos y que tenemos en Occidente eh, viene a partir de la Reforma. Entonces, eh, Montesquieu o sea, nació en una familia católica, pero él luego se casa con una mujer protestante y se pasa a la iglesia protestante, y en ese venir es que él conoce a los trabajos de John Locke y demás, pero desde el sistema democrático, el sistema representativo, republicano y federal en la mayoría de los casos,
universidades, hospitales, cementerios, registros civiles, alfabetización, salud, todo eso es fruto de la Reforma Protestante. Entonces a eso yo me refiero, que muchas veces nosotros no le damos la importancia a nuestra herencia como la que realmente tiene, pues eso es parte de nuestra identidad. No es que la iglesia nació hace 30 años, ¿sí? Y si lo vemos en el contexto bíblico, cada una de esas cosas viene básicamente del derecho romano, que a su vez viene de la Torá, y que a su vez eso conforma lo que nosotros conocemos como la cultura judeocristiana. Es así de simple. Eso hace o debería ser a nuestra identidad. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, nos vemos el martes próximo, entonces están callados. Hay que Bueno, leer mucho, profesor. Lo único que sí, sé. sí, Y está perfecto, pues nadie se muere por leer, no te preocupes. sí, Ánimo, claramente. son menos horas de sueño, no pasa nada. Gracias. Genial. Pero bueno, mientras dependa de mí, nunca les voy. De hecho, la universidad tiene un cupo, supongo que ustedes lo saben, tienen un cupo mínimo de lectura por materia. Lástima para ustedes que a mí se me ocurre cumplirlo. Pero, ¿qué decirles? Vean, el estudio para mí es un acto de adoración. Así que cuando lo ven desde esa perspectiva, es distinto. De hecho, se lo digo en un minuto, pues tiene que ver con mi testimonio personal. Se los resumo así. Yo nací en un hogar espiritista, ¿sí? Mis madres, tías, abuelas, familia eran todos mediums, eran ocultistas puros y duros, activos. Y así que en mi ambiente yo no lo hice en una escuela dominical ni en una clase de catecismo, lo hice invocando espíritus y hablando con muertos. Y a los 5 meses yo tuve un ataque de meningitis. Todos saben lo que es la meningitis. Y en aquel momento, más allá de que yo soy joven, pero en aquel entonces la meningitis no tenía los tratamientos médicos que puede tener hoy. Y mi cerebro literalmente quedó mal. Esto es, yo terminé en Estados Unidos le dirían la escuela elemental, yo terminé mi escolaridad primaria de casualidad y lo que a cualquier chico le costaba 15 minutos, yo estaba todo un fin de semana para tratar de entenderlo. Y el lunes me olvidaba, ¿sí? Pero era un bicho raro que me gustaba estudiar. Entonces yo estaba todo el fin de semana y todo el día estudiando, aunque a las 48 horas no me acordaba de nada. Entonces, cuando yo termino mi escuela elemental, tenía 13 años, los médicos, los neurólogos le dicen a mis padres que, bueno, que no me hagan estudiar, que no me hagan seguir, porque mi cerebro no daba, que aprenda un oficio, ¿sí? Y que me gane la vida decentemente. El problema era que yo quería estudiar y no podía. Mi abuela, pese a ser medium de años, era amiga de la esposa de un pastor de toda la vida, porque eran del barrio y demás. Entonces, ese pastor oró 8 años por mi familia, para que seamos salvos. Cada 20 días, una vez al mes, cruzaba toda la ciudad de Buenos Aires, iba a mi casa, tocaba, golpeaba la puerta, decía Dios los ama, y mi mamá le revoleaba la Biblia por la cabeza y lo echaba. Palabra más, palabra menos. Hasta que, bueno, tanto insistió que un día fuimos a la iglesia, que era una iglesia en un barrio precario, carenciado, él no era precisamente un teólogo. Y obviamente no entendí nada de lo que pasó en ese culto. Yo tenía 13 años y aparte que no tenía formación cristiana alguna. Pero él hace el llamado. Entonces yo digo básicamente esto con mis pocas palabras y le digo, bueno, si todo esto es cierto, yo quiero tres cosas, le dije a Dios. Quiero que sanes mi cerebro porque quería estudiar y no podía. Quiero que sanes mi asma, porque yo era un asmático crónico que vivía con el aparatito todo el día. Y quiero sentir lo que ellos sienten, pues no sabía ni cómo, pero se los veía bastante contento. Desde ese minuto hasta el día de hoy, nunca más volví a tomar medicación para el asma. Dios sanó mi cerebro, después mi familia se convirtió.
y pude estudiar. O sea, yo soy licenciado en teología, soy abogado, tengo una maestría en Derecho, dos posgrados en Derecho de las Telecomunicaciones. Después me fui a la sociología, terminé mi maestría en sociología, mi PhD en sociología y seguí estudiando hasta el día de hoy. Tengo 11 libros, artículos académicos. Dios sanó mi cerebro. Entonces, para mí, el estudio es, repito, es un acto de adoración y es un privilegio. Entonces, la lectura no mata a nadie, pónganle ánimo y, y quedan dos clases nada más, así que no es la muerte de nadie. Contesté. Gloria a Dios, de Gracias, verdad, profesor, por su Tremendo gracias testimonio, profesor. por compartir ese hermoso testimonio. Wow, La verdad que sí. Bueno, gracias. jóvenes, nos vemos el martes próximo, lecturas mediante. Dios los bendiga. Saludos. Bye. Gracias. Hasta luego, Hasta bendiciones. luego. Bendiciones. Buenas noches.